Al término de la Guerra Civil en Euskadi, el gobierno vasco promovió la creación de una red de apoyo a los presos de las cárceles franquistas. El núcleo principal estuvo formado por 4 mujeres, una baztanesa, una bilbaína y 2 donostiarras. A través de ellas se fue tejiendo una organización muy eficaz que llegó a contar con decenas de agentes por toda la geografía vasca, personas que recogían información sensible y ayudaban a prisioneros y represaliados. Tras la ocupación de Francia por las tropas alemanas, estas incautaron en la sede del gobierno vasco en París un informe que permitió el completo desmantelamiento de la red y la detención de 21 personas. La peor parte se la llevó el ingeniero vitoriano Luis Álava, condenado a la pena capital y fusilado en Madrid en mayo de 1943. En su recuerdo, hoy se conoce como Red Álava a este excepcional grupo de resistentes que lo arriesgaron todo en los años terribles, justo acabada la Guerra Civil. Y es el tema que nos propone hoy investigar Juan Aguirre en esta sección de Eusko Ikaskuntza, la historia de la Red Álava. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, Eva. Pues sí, efectivamente, y lo vamos a hacer con una persona que desde hace algunos años está desplegando una labor importante de divulgación sobre la Red Álava y que ello ha fructificado en publicaciones, charlas, conferencias y además en una exposición itinerante que ha estado pivotando a lo largo del país. Se trata del profesor Josu Txueka Intxusta. Arratsaldeon, profesor Txueka. Arratsaldeon. Doctor en Historia Contemporánea, desde el año 1988 profesor de la UPV, especialista en la historia vasca del siglo XX. Bueno, tiene una obra extensísima que recoge sus investigaciones sobre el nacionalismo vasco, la guerra civil, el exilio, la transición política de los años 70-80. Es miembro de Eusko Ikaskuntza, en la que presidió la sección de Historia y Geografía durante unos años y también fue responsable de contenidos de Oñamendi Enciclopedia. En 2015 recibió el premio Manuel de Irujo por su labor como investigador y divulgador de la historia vasca. Josu, si te parece, podríamos empezar dibujando el contexto en el que surge la Red Álava. Básicamente ya sabemos que tras la caída de Bilbao, miles de combatientes republicanos se replegaron hacia Cantabria, donde representantes políticos nacionalistas pactaron una paz separada con las tropas italianas, pacto que el ejército franquista ignoró. Y entonces se inicia una represión salvaje que está en el germen de esta hoy denominada Red Álava, cuyo primer objetivo, y esto quiero que nos lo expliques un poco, fue la recuperación del documento de aquel pacto, del Pacto de Santoña. Bueno, sí, recuperar, hacer llegar a Bayona a los servicios de información del gobierno vasco y al gobierno vasco, que tenía una delegación, aparte de Bayona, la delegación más importante tenía desde 1936 y que coge una importancia aún mayor, precisamente a partir del verano del 37, cuando ya el gobierno vasco se ha quedado sin territorio que defender y está en el exilio, y es llegar a ellos la información de cuál había sido los últimos términos en que se había materializado el llamado Pacto de Santoña y sobre todo en qué situación y en qué circunstancias se estaban encontrando los miles de personas que habían quedado hechas presas allí en esa zona de Laredo, Santoña, que es donde se había materializado esa rendición y ese supuesto pacto. El pacto, como es conocido hoy en día ya, porque sobre esto ya se publicaron muy tardíamente, en los años 60, 70 y luego durante la transición bastantes cuestiones sobre esto, pues como es sabido es algo que se gestionó y se gestó por parte de autoridades del Partido Nacionalista Vasco, fundamentalmente por Juana Julia Guerra, con dirigentes de las tropas italianas, pero claro, la cuestión, resumiendo, es que tras los italianos en Santoña, al poco llegaron las tropas franquistas y hicieron de este pacto un papel mojado. Entonces, querían saber qué es lo que estaba ocurriendo ahí y piden información y que se pase ese pacto a Bayona y a París. Y eso es lo que es el punto, digamos, germinal de lo que va a ser la Red Álava, que se va a estructurar a partir de entonces.
pero ya elementos anteriores a esto ya estaban funcionando en cuestiones de solidaridad con presos, de solidaridad con gente que estaba escondida y que debía pasar a Francia para escapar de los franquistas, y que van a ser esos elementos y esas prácticas las que, por así decirlo, de forma organizada y de forma articulada van a dar lugar a esto, a la creación de una red a partir de entonces, de septiembre del 37, que es la que luego llamaremos, o luego se llamará, ya explicaremos por qué, Red Álava. Uh-huh. Bueno, Vitoria Echeverría de Elizondo es una de las mujeres en torno a las que se organiza este núcleo primigenio de la Red Álava. Este origen del Baztán, ¿en qué medida tiene que ver con la situación fronteriza y con la tradición de estas comarcas, esta tradición mugalari de pasar la frontera en tiempos convulsos? Sí, pues ese es uno de los factores del que luego hablaremos. Es decir, Baztán, como es conocido, bueno, es una zona, bueno, dentro de la larga muga que tiene Navarra a través del Pirineo con Iparralde o con Francia, como le queramos llamar. Se calcula que son unos 143 kilómetros desde Darlaza hasta la Piedra de San Martín, por así decirlo. Pues Baztán seguramente será el valle que más kilómetros de muga tiene, y que precisamente, bueno, pues siempre ha tenido una tradición de hacer de esa muga, más que de un lugar de separación, un lugar de paso y de acceso continuo por diferentes lugares a Iparralde. Tal. Eso es algo que, bueno, está, diríamos, en uno de los puntos de ventaja. Pero sobre todo, en el caso, ya centrándonos de Vitoria Echeverría, estamos ante una persona o personalidad política, marcadamente política, y quiero recalcar esto porque últimamente pues también hay gente que, bueno, que haciendo bueno aquel dicho de cuando uno señala el dedo, el tonto, uno señala a la luna, el tonto en vez de mirar a la luna se queda mirando al dedo, pues parece que algún investigador o divulgador y tal, pues está haciendo demasiado hincapié en este carácter de que, bueno, esta red era algo cosa de contrabandistas y de gente que trabajaba por dinero, y que, bueno, como que el elemento político era un elemento secundario o casi circunstancial, derivado de que era una época de guerra y tal. No, es un tema central, y es central por lo que voy a explicar. Vitoria Echeverría es una militante del PNV de los años republicanos, es la presidenta de Emakume Abertzale Batza, es decir, la entidad de las mujeres nacionalistas que opera en todo el País Vasco y tal, pero en concreto en Navarra, y ella en concreto es la dirigente, la presidenta de Emakume Abertzale Batza ahí en Baztán, y es una persona que durante todos esos años de la República precisamente se ha identificado, manifestado y expresado como militante muy activa nacionalista en varios planos. En el plano cultural, por ejemplo, ella es íntima amiga y prácticamente todos los días está con Pilare Alba Loyarte, otra militante abertzale que también se exiliará en el año 37 y que estará de maestra precisamente en la Citadel, en la colonia que tenía el gobierno vasco para centenares de niños vascos, y junto a Pilare, junto a Felicitas Aristia, junto a los frailes de Lecaros, que son euskaltzales, junto a Antonio Ángel Irigaray, junto a José Aristimuño Aitzol, están detrás de este movimiento cultural vasquista que se da en aquellos años, que tiene la expresión fundamentalmente en Baztán, por ejemplo, con la creación de una escuela vasca, con la celebración de, por ejemplo, del campeonato de Versolaris en el año 36, y luego políticamente, como digo, es militante tanto del PNV como de Emakume Abertzale Batza. Pues bien, Vitoria tiene un hermano que se llama Esteban, y tiene una amiga que es Felicitas Aristia, que tiene un hermano que también se llama Agustín Aristia, que cuando desde Bayona les dicen, oye, no sabemos qué ha pasado, qué está ocurriendo en Santoña, ¿podríais acercaros allí a traer la información? Vitoria dice, sí. Y ella va, Vitoria Echeverría, por eso es el elemento primero y nuclear, y como veremos fundamental para el nacimiento y el desarrollo de esta red, ella va a Guipúzcoa, ahí se pone en contacto con la mujer de una persona que está presa en Santoña, de Azurmendi, que es Delia Leaurova, y van a Laredo, van a Santoña, y allí Artzendu coge el texto del pacto
y ella misma vuelve sobre sus pasos a Baztán y ella junto a su hermano pasan este pacto a Bayona. Y entonces José María Lasarte, que era un exdiputado que estaba en el exilio desde el PNV, exdiputado a Cortes en Madrid, y que estaba allí en los servicios de información que operaban en Bayona para el gobierno vasco, José María Lasarte le dice: nos haría falta seguir teniendo esta información. Esto que habéis hecho ahora de forma puntual, ¿lo podéis hacer? Y Vittori le dice: sí, tengo elementos suficientes para hacerlo esto. Son los elementos que ella cuenta, como he dicho, de amigos y familiares y correligionarias que tienen en Baztán, pero al mismo tiempo de otros que ya tenía en Navarra, que desde el año 36, claro, no olvidemos, estamos esto situándolo en septiembre del 37, pero es que esto se estaba haciendo este tipo de cuestiones, por ejemplo, lo de ayudar a pasar a gente escapada, huida, la muga, para ponerse a salvo, prácticamente desde el verano del 36. Y por eso tenían ya una especie de escarmiento o de experiencia totalmente, diríamos, contrastada, verificada y con éxito. Y a partir de entonces es cuando le dicen, de acuerdo, y le dan diferentes contactos, que son Delia Laurova en San Sebastián, Itziar Mújica en San Sebastián, 2 mujeres por lo tanto en Guipúzcoa, y Tere Verdes en Bilbao. Estas 3 mujeres con las que ponen en contacto a Vittori Echeverría tienen en común que las 3 tienen a familiares presos. Y 2 de ellas, Tere Verdes y Itziar Mújica, han sido, como Vittori, también militantes de EAB, de Emakume Abertzale Batza, en los años republicanos. Vuelvo para subrayar la orientación, el origen y la vocación política de estas personas. Poco con el tema de un contrabandismo que se pone a hacer negocios con estas cuestiones. Y la que no es de EAB, esta mujer, Delia Laurova, tiene a su marido, José Azurmendi, que había sido capitán de uno de los batallones de Acción Nacionalista Vasco, y a la que el fiscal la va a definir en su informe, cuando se haga el juicio, como fanática separatista. Esas 4 mujeres son los 4 pivotes sobre los que la red va a empezar a funcionar, porque son ellas, fundamentalmente, Vittori y Delia en un principio, pero luego también Itziar Mújica y Tere Verdes, las que van a ir a las cárceles, las que van a entrar en contacto con sus familiares y van a empezar a generar la información que les piden desde el gobierno vasco, que está en el exilio, para poder llevar políticas en favor de los presos. Políticas para, por ejemplo, materializar canjes, como se harán hasta muy avanzado el año 38, políticas para presionar diplomáticamente para que no haya ejecuciones, porque hay que darse en cuenta, esto es otra de las características que hay que tener muy presentes. El franquismo con la victoria no trae la paz, sino que allí donde el franquismo se instala como fuerza victoriosa, etcétera, etcétera, sigue con la represión. Hasta el año 1943, hay ejecuciones de carácter prácticamente diario. Y entonces, por ejemplo, al poco de la rendición de Santoña, creo que es el 5 o el 15 de octubre de 1937, fusilan ahí en la playa de al lado de la cárcel de Santoña, en la playa de Parría, a 15 militantes de diferentes organizaciones. Y esos simulacros de juicios que se van a hacer a partir de entonces, del 37, tanto en Vizcaya como los que se venían haciendo en Guipúzcoa, en Navarra, etcétera, etcétera, y bueno, y van a seguir durante hasta, como digo, hasta el año 43, ejecuciones diarias. Bueno, llevan peticiones de penas de muerte, las cuales es necesario, pues eso, intentar, a veces, bueno, van a conseguir incluso falsificación de papeles en el penal de Burgos, etcétera, etcétera, y todo esto es lo que da lugar a estos primeros movimientos de la red. Como digo, nucleados en base a estas 4 personas. Sabemos que la red tenía delegaciones en todos los territorios, llegó a tener, sí, aunque no fue una implantación del todo homogénea. ¿Hay datos más o menos aproximados de cuántas personas estuvieron implicados trabajando para la red y la distribución geográfica de las mismas? Una cosa es los que procesan, una cosa es los que condenan. Son 19 condenados a muerte en el juicio del 41, pero habían sido detenidas
una treintena de personas. Y sabemos además que de estos 30 detenidos y detenidas, de los primeros momentos, es decir, finales del 40 y principios del 41, había más personas que también colaboraron con la red. Entonces, sin exagerar, podemos pensar que llegó a tener unos 40 integrantes. Donde más había, desde el punto de vista numérico, por lo menos al principio, fue en Navarra, casi era un tercio de la red. Luego también estaba muy desarrollada en Guipúzcoa, menos en Vizcaya, y desde el punto de vista numérico el sitio más débil sería Álava. Pero en torno a la red una cuarentena de personas funcionaron. Otra cosa es que luego fueran detenidos solamente, ya digo, unos treintena, unos 21 fueron los procesados y al final 20 fueron los condenados, 19 a penas de cárcel y Luis Álava a la pena de muerte. ¿Y cómo consiguen asumir labores de información y de espionaje? En primer lugar, porque entran en contacto con las cárceles gracias a eso, por ejemplo, en el caso de Delia Laurova, de Tere Verdes y Txiar Mújica, porque tienen la coartada o la palanca de poder ir allí a visitar a sus familiares, y luego porque establecen toda una serie de contactos en diferentes lugares que les suministran información. Pues, por ejemplo, en el caso de Navarra también es muy evidente, hay un integrante de la red, Modesto Urbiola Oroquieta, que era también miembro del PNV antes de la guerra y había sido dirigente incluso, miembro del Napar Burbatzar. Este era empleado de la Secretaría de la Judicatura o de la Audiencia Provincial de Navarra. Un puesto clave para ver lo que se cocía en los juzgados y un puesto clave, por ejemplo, para visitar tanto el penal de San Cristóbal como la cárcel provincial, etcétera, etcétera. En Burgos tenían contactos dentro de la cárcel, etcétera, etcétera. En Burgos, por ejemplo, es un tema muy curioso, pues por ejemplo, la imprenta que tenían allí en no sé qué establecimiento, no sé si penitenciario, etcétera, 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 en parte la tienen ellos controlado. Allí, por ejemplo, van a editar hasta algún número de la revista Spetzian en la propia imprenta de la cárcel o del penal. Es decir, allí donde tienen contactos bien situados, pues bueno, consiguen recabar información, etcétera. Tan importante va a ser desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo la información, es que eso va a ser una de las causas que lleve, cuando es cogida esta documentación y el informe sobre la red y se ve la eficacia que tienen, supone que prácticamente es un paso de muga con información en los dos sentidos, es decir, desde el Estado español hacia Francia, pero al mismo tiempo desde el Estado francés hacia las cárceles del interior, de casi carácter semanal. Cuando el informe al cual tuvieron acceso los de la Gestapo en junio del 40, pero que se cerraba en marzo del 39, hablaba de, creo que eran 79 pasos de muga hacia Francia y 2 menos hacia el interior o viceversa, y con 1.242 documentos pasados en uno y otro sentido. Y documentos a veces son extensísimos y riquísimos, dando noticia de eso, tanto de aspectos, no solo de las cárceles, porque claro, empiezan dando esta documentación sobre cárcel, presidiarios y demás, pero luego pasan a dar información sobre la situación política en el Estado, sobre las infraestructuras, dinámicas, militares que ven, etcétera, etcétera, que es muy interesante esto para que el gobierno vasco tenga información y el gobierno vasco pueda pasar esta información precisamente al gobierno francés y demás en el contexto de los años 39 y 40, entre guerras. Y como bien has dicho, pues hay un juicio en el que se condena a 19 personas a la pena capital, pero al final se las conmuta a todas excepto a una, al ingeniero agrónomo vitoriano Luis Álava Sautu, que será además quien acabará, pues ha pasado a la historiografía como la red Álava, precisamente en recuerdo a él, que por cierto era socio de Eusko Ikaskuntza. Sí. El doctor Barreola, que era otro de los integrantes, definió su condena como la del pararrayos, que recibió el golpe y preservó de él a los demás. Sí, yo me acuerdo que tuve la suerte y la ocasión de entrevistar a Ignacio Barriola, creo que era en el año 1997, era ya, pues yo creo, de los pocos que quedaban vivos de esta red, hablo de 1997, y me acuerdo que nos decía, era un reportaje que hicimos para el periódico Euskaldun Egunkaria, ¿vale?, que nos decía que Luis Álava, según su opinión, igual se responsabilizó más de lo que debía
respecto a su papel en la red, precisamente para hacer eso, una especie de, como has dicho, de pararrayos, o salvar, por ejemplo, de responsabilidad a otras personas. Él, por ejemplo, no tenía hijos, y otros, pues, por ejemplo, pues el mismo Barriola, Modesto Urbiola, etcétera, etcétera, bueno, pues tenían situaciones familiares más problemáticas o lo que sea, y él seguramente, según lo que decía Barriola, se cargó con más responsabilidades de las que en realidad había tenido en la red. Y claro, también si esto lo ponemos en relación con lo que he planteado antes, de la importancia desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de información que esta red pasó delante de las narices, por así decirlo, de Guardia Civil, de militares que en teoría custodiaban las fronteras, etcétera, etcétera, que estaban entrando hasta el corazón de sus instituciones para sacar información y pasarla a Francia y tal, esto llevó a que los militares no pudieran dejar pasar esto sin hacer eso, un ejercicio de represión. Y al final pues se materializó en esto, en una sola condena a muerte verificada, pero que en el primer juicio era eso, nada más y nada menos que 19 condenas a muerte, entre ellas la de las 4 mujeres, con el machismo que caracteriza o que caracterizaba a los franquistas y tal, de cierta condescendencia hacia la mujer, etcétera, etcétera, por así decirlo. Ahí no hubo nada de ello, sino ahí estaban, en primer término, fueron condenadas también a muerte. Luego ya, cuando se hace un segundo juicio, a eso hay que decirlo también, hasta los propios militares, o por ejemplo el que hace de abogado, solo tiene un abogado para todos los procesados y procesadas. Es este teniente alférez Revuelta el que plantea el recurso, y van a tener la suerte de, bueno, esto se demora hasta el año 43. Ya en el año 43 el contexto internacional está cambiando en el sentido de que las potencias fascistas se ve que ya van a perder la Segunda Guerra Mundial, los franquistas deben amortiguar un poco su maquinaria represiva y no pueden ir a una condena de 19 penas de muerte, y luego además está el caso de que estas que pertenecían al mundo nacionalista vasco y tal, de cara al exterior, eran indefendibles en el sentido de que estos o estas no eran los rojos a los que había que eliminar, eran gente tan católicas o más que las derechas franquistas, por ejemplo. Sí, y personas sin delitos de sangre, ¿verdad? Además. Sí, y además personas... eso, que su trabajo haya sido... Claro, lo grave ahí es el tema de el espionaje, por así decirlo, y la información en los planos militares y tal, Pues si hubiera sido solamente el trabajo de solidaridad, me imagino que no les hubieran condenado a estas penas. Bueno, pues una página de nuestra historia con el trágico desenlace del fallecimiento de Luis Álava y de las condenas que sufrieron el resto de los miembros de la Red Álava. El libro al que hemos hecho referencia a lo largo de esta charla, ¿cómo se titula, Juan? Sí, es el libro de referencia sobre este tema, recomendable para cualquier persona que quiera saber más, porque hay varios estudios, análisis muy completos e incluso los documentos históricos de la época que le dan todavía una viveza mayor. Se titula Red Álava, 1936-1947, Red Solidaria y de Acción. Está editado por la Diputación Foral de Álava y entre sus autores se encuentra quien ha sido hoy nuestro invitado, Josu Chueca Inchusta. A quien deseamos una feliz tarde. Muchísimas gracias, Josu. Agur. Vale, agur.